Moreno Catalán Abogados brinda servicios jurídicos para personas físicas y morales. Además, te apoya en trámites de divorcio, pensiones alimenticias, hipotecas, amparos, trámites en lo laboral y más. Ponte en contacto con nosotros y te atenderemos de inmediato. Nuestro correo electrónico morenocatalan@hotmail.com. Moreno Catalán Abogados. Estamos a tus órdenes. Y aquí está su primera ficha. ¿Deseas que tu evento deportivo se transmita? Voz y Deporte lo puede hacer realidad. Solo envíanos un email a primeraentrada1@hotmail.com y dale mayor promoción al deporte y a tu evento. Además de que todo el mundo te observará. vozydeporte.com, emoción y pasión. Amigos de Aficionado, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles a todos ustedes. Un placer, como siempre, estar platicando. Y por supuesto, como ya lo habíamos comentado, después de estar entrevistando a peloteros, a gente del béisbol, managers, en fin, ahora también pues voy a darle un espacio a amigos que se han dedicado al periodismo por un muy buen rato y son personajes importantes, ya sea en cada una de sus ciudades o en la República Mexicana. Pues la verdad siempre es importante también conocer un poco de su labor periodística, ya sea en radio, en televisión, en el periódico o en las tres, por supuesto. Es un gusto empezar con esas entrevistas con un muy buen amigo. Lo conocimos hace bastante tiempo en Puebla, precisamente cuando andábamos allá con la crónica de los Pericos de Puebla, y realmente un gran amigo, y vamos a saludarlo. Ricardo Hernández Esparza, me da muchísimo gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Abel? ¿Cómo estás? Igualmente, un gusto saludarte y a la gente que nos ve y escucha. Pues aquí estamos, un placer, en verdad, tener esta oportunidad de platicar contigo, como bien lo dices, pues hace ya bastante tiempo, cuando llegamos a transmitir los Juegos de Pericos de Puebla, pues ahí tuvimos la oportunidad de, pues, iniciar esta amistad que, pues, ha prevalecido con el paso del tiempo. No, y además hay que decirlo también, aparte de una gran persona, tienes una gran familia. La verdad, yo encantado, los conozco, encantado. Y la número 3, un profesional en el periodismo que no es tan fácil, la verdad, encontrarlo, a pesar de que conozco a mucha gente y te felicito por ese aspecto. ¿Cómo estás viviendo en este momento la pandemia, Ricardo, ahí en Puebla? Pues muchas gracias por tus conceptos, Abel. Pues igualmente, digo, la verdad es que hemos llegado al grado de convivir. Tuve la oportunidad de estar en tu boda y pues hemos estado siempre en comunicación constante. Igualmente, pues has hecho una bonita familia. Y pues ya entrando en materia, Abel, pues semi encerrado. Al principio, literal, bueno, yo participo en un noticiero de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. Y durante 3 meses pues, estuve haciéndolo desde este mismo lugar, desde esta oficina que tengo en la casa, y que bueno, pues ya se ven aspectos ya viejos, ¿no? Como verás, a mi espalda está mi librero donde pues están colocadas como 3, 4 copas del mundo, pero todas grabadas en videocassette, que ahora pues, para lástima de uno, pues ya no existen propiamente. Por ahí tengo un aparato y algún día de estos tendré que pasar toda esa cantidad de partidos a un DVD, ¿no? Pero bueno, ya de un tiempo a la fecha, unos 20 días a la fecha, pues ya tengo que ir al noticiero lunes, miércoles y viernes, regresar a casa. Aparte participo en un programa que se llama En Línea Deportiva, que también estuvimos pues sin hacerlo un rato. Luego reanudamos con emisiones los sábados y ahora pues ya prácticamente lunes, miércoles y sábados, que son los días de programa, pues estamos yendo. Ya en lo personal, bueno, pues estoy yendo a partir de esta semana, lunes y sábado, porque pues, quieras o no, pues tratar de reducir un poco el riesgo, ahora que pues ya se habla de esta nueva normalidad en la que pues estamos peor que nunca, ¿no? Entonces el riesgo de contagio es mayor y entonces habrá que cuidarse, ¿no? Oye, Ricardo, ¿cómo son las cosas? A nosotros nos ha tocado muchas situaciones durante nuestra vida. Hablando, por ejemplo, de esta pandemia, imagínate nada más, ¿no? Qué difícil adaptarnos también nosotros. Y
Además, hay que hablar con la modernidad de la cuestión técnica de los aparatos y todo eso que los hemos tenido que también a ir adaptando, ¿no, Ricardo? Nos ha tocado, la verdad, algo para mí extraordinario, porque somos como camaleones. Sí, te tienes que ir adaptando, digo. Cuando yo empecé en esto, literal, empecé en radio, y ahí era, pues tú recordarás algunos aspectos, era grabar en carretes enormes, ¿no? Y Así ponerlos es. en un aparato enorme y ya ir poniendo los audios y todo eso, y ya después editarlo de alguna manera, ¿no? En esa época, pues yo tuve la oportunidad de transmitir fútbol, después llegó el béisbol, con Pericos en el 93, si no mal recuerdo. Uh-huh. Pues ahí seguí radio transmitiendo a Pericos, siempre a un costado del dugout del equipo de casa, de los Pericos, como tú recuerdas, lo que tú narrabas, cuando yo hacía comentarios en el terreno de juego, había mucha convivencia con los peloteros. La verdad es que el béisbol, y creo que vas a coincidir, el deportista que te hace sentir familia es el beisbolista. Con el futbolista es muy difícil llevar una relación incluso de amistad, ¿no? Y vaya, fue una época extraordinaria. Luego se van los Pericos a Quintana Roo, ya no juegan aquí en el 96. Yo entro a un periódico que exigía las famosas exclusividades, tuve que dejar radio, y cuando regreso en el 2000, de la mano de Pericos de Puebla, que venía con Samuel Lozano, tú lo recordarás, Sí. y Ricardo Enaine como dueño, entonces me invitan a volver a transmitir, y eso pues de la mano de incorporarme al radio, y entonces ya me encuentro porque todo ya es por computadora, ¿no? Y te tienes que adaptar a todo eso, ya los carretes ya eran parte del museo de las radiodifusoras, y entonces ya tenías que adecuarte a eso, las famosas grabadoras digitales, las cámaras digitales, en fin, vaya, en parte a ti y a mí nos ha tocado este boom de la tecnología. Antes, tú lo sabes, bueno, yo fui corresponsal de dos diarios, del Ovaciones y del Récord, y particularmente en el Ovación, por ahí en los 80, era reportear, escribir tu nota a máquina, mandarla por fax, que ya era una novedad. En México la recibían, y se ponían a transcribir la nota que uno había enviado, Uh-huh. y ya les venía el proceso, ¿no? De publicarla. Después, pues surgen los famosos correos electrónicos y todo, y ya con récord, pues ya literal, pues era en la calle incluso, escribir tu nota y ya mandarla por correo. Siempre vaya con dificultades, como siempre ha sucedido con el Internet en nuestro país, pero indudablemente, pues ya fue otra cuestión. Cuando yo firmo contrato en récord, que me hacen ir allá a las instalaciones, sí me sorprende ver que en la redacción, pues había sí escritorios y máquinas y todo, pero prácticamente nada de reporteros. ¿Por qué? Pues porque en esta modalidad, pues ya todos mandaban sus notas por correo, mandaban las fotos y ya difícilmente iban a la redacción como tal, ¿no? Así es, efectivamente, ya no tenías la necesidad en un momento dado, y después, bueno, pues sobre todo con el béisbol pesó mucho también en el aspecto de que, fíjate nada más, cuando la información era más complicada de obtenerla, pues los diarios se mantenían hasta el cierre, no había problema, ¿no? 2, 3 de la mañana. Después empezaron ya a cerrar más temprano, hasta que de pronto, sobre todo con el béisbol, te digo que termina tarde, pues ya no tenías la información completa de una noche anterior. Sí, siempre era, pues hasta la séptima entrada, el juego estaba así. Pues, caray, ¿cómo es posible, no? Pero son cosas que van cambiando. Fíjate que ahorita que recuerdo lo de los carretes y todo eso, a mí me tocó, antes de comenzar en lo deportivo, a trabajar como locutor, y además locutor cabinero, y el locutor cabinero también metía los comerciales en la cabina, y nos tocaba unos tipos cassettes, ¿verdad? Donde estaba grabado, pues yo grababa los comerciales, los grababa, ya sea con mi voz o con la voz de otros, yo hacía todo eso, los grababa, los pasaba a la cabina, y de pronto pues me tocaba mi horario también de estar en la cabina, y entonces ponías música, comentabas algo,
metías tu comercial, estaba listo el otro comercial, y así te ibas, ¿no? Y ahora actualmente, pum, agarras, pones en tu computadora nada más qué es lo que vas a hacer, solita, vámonos, no te tienes que preocupar si termina, a qué momento termina, porque precisamente ese era el aspecto, el oído, y el recordar en qué termina el comercial, para cuando, en cuanto termine, pa, metías y no hubiera esa laguna, ¿no? Yo siento que de pronto a veces esa situación que no era tan automatizada nos ayudó mucho a nosotros en poder, como te digo, irnos adaptando a muchas situaciones, ¿no? Sí, sí, probablemente sus dificultades, ¿no? Trabajar así en radio. Luego te digo, bueno, en una circunstancia, una anécdota que se da, en la época que yo conozco a Angélica, mi esposa, bueno, pues ella también trabajaba en radio, pero mientras yo entraba a la cabina de grabación, ponía mi carrete y grababa 2, 3 minutitos porque era un resumen de deportes, pues ella entraba propiamente a sacar o a preparar una nota de a veces 5 minutos, ¿no? Porque en aquel entonces, te estoy hablando, pues quizás ya los 90, era el decir, pues el acontecimiento, ¿no? Qué había sucedido con el gobernador o con el diputado, etcétera, meter una parte del audio, entonces volvías a entrar tú y dabas pie a otra parte del audio, y total que eran notas de 5 o 6 minutos, pero que para grabarlas te tardabas a veces hasta media hora o 3 cuartos de hora. Entonces, por ahí de alguna ocasión, y fue simplemente para la anécdota, pues surgió el problema de que yo ya había llegado un día a la cabina, ya había preparado todo para grabar 2, 3 minutos del resumen, y se me olvida algo en la oficina, y cuando regreso Angélica ya había colocado todo, y no te quiero decir lo gentil que fui para pedirle que saliera a la cabina. Bueno, de ahí, fíjate cómo son las cosas, ¿no? De ahí comenzó una relación que hoy se traduce en tenerla, gracias a Dios, a mi lado, con 2 hijos, pues ya adultos los dos, ¿no? ¿Cuántos años ya de matrimonio, Ricardo? Pues nos casamos en el 96, 24. 24 añitos nada más, que aguante por parte de ella, ¿eh? Bella, bella, porque sí, la verdad hemos pasado momentos, digo, realmente muy, muy bonitos, muy padres, pero también momentos complicados, ¿no? Sobre todo de salud, pero pues acá seguimos y pues tratando de cuidarnos, a ver. Así es. Oye, Ricardo, platícanos un poquito de tu infancia. Cuántos hermanos son? ¿Qué escuela fuiste estudiando? Platícanos un poquito en ese sentido. Mira, soy de mi mamá, bueno, ya mis papás fallecieron, de mamá soy hijo único y tengo varios medios hermanos, de mi papá, ya también, como te decía, él fallecido, pero pues propiamente llevé una vida de hijo único. Tú me vas a decir que entonces fui más consentido por mi abuela materna, que vivíamos con ella, que Ajá. por mamá. Mamá fue profesora y era muy, muy exigente. Y obviamente, pues, tuvo que hacerla de papá y mamá desde los 9 años de edad míos, porque, bueno, mi papá decidió ya irse con otra familia, ¿no? Pero, pues, con todo eso y con un gran orgullo que tenía mamá, pues me sacó adelante. Empecé yo estudiando en José María La Fragua. En tercer año, pues por estas dificultades de mis padres, ya salí de La Fragua y me fui al Instituto Mexicano Madero, y ya de ahí hasta, bueno, terminé la primaria, terminé secundaria, prepa, y la carrera, pues también fue ahí en el Madero, que acababa de abrir pues una licenciatura en contaduría y administración. Llegué al final de la carrera y bueno, realmente soy contador, pero pues de esas circunstancias de la vida, llevaba yo estadísticas de fútbol. Un día llegué a una estación de radio, hablé con un buen amigo que es Roberto Martínez Otero, le dije que yo llevaba estadísticas, me invitó a participar, y poco a poco, pues esto que tú sabes, la radiodifusión es una droga, en Ujú. buen sentido de la palabra, si se puede decir un buen sentido de la palabra, y ya fui abandonando poco a poco lo que era mi carrera, ¿no? La actividad de contaduría. Sí, Ricardo, la verdad que como lo mencionas, es una droga, precisamente
pues la radio, la televisión, los medios en sí. Oye, de niño, ¿qué deporte practicabas? ¿Qué te gustaba además? ¿Qué es lo que más te llamaba la atención de jovencito? Pues mira, yo recuerdo que el béisbol, antes que nada, y el fútbol, digamos que empecé a sentirlo pues ya bastante avanzado. Concretamente, yo recuerdo en esa final del Puebla Chivas en el 83, que fui con mis tíos, de hecho eran mis tíos los que nos llevaban a varios primos al estadio, tenían unas plateas, pero todavía recuerdo que aquella final de Puebla Chivas fui, digamos, como para ver de qué se trataba el fútbol. No estaba yo tan metido en esto. Obviamente, imagínate que de pronto conoces el fútbol así de cerca y ves campeón al equipo, pues terminas enamorándote del mismo. Digo, después mi papá, bueno, se convierte o lo contratan como contador del club y entonces ya me voy con él cada 15 días y después de los partidos, Abel, como él tenía que hacer corte de caja, el partido terminaba a las 2 de la tarde, se ponía a hacer corte de caja y yo literal me quedaba sentadito en una butaca de platea poniente hasta las 7 de la noche con el único entretenimiento de ver el campo todo el tiempo. Entonces ya salía mi padre y ya nos íbamos de regreso a la casa, pero pues ahí si no me gustaba el fútbol, pues ahí me tuvo que terminar por gusto. ¿De Realmente acuerdo? te digo, me emocionaba más en su momento de niño el béisbol. Pero ¿te acuerdas de ese equipo de 82-83 del equipo de Puebla, más o menos? No te digo que me digas la alineación, ¿verdad? Pero ¿te acuerdas quiénes No, ¿cómo estaban? no? ¿Cómo Andaba no? ahí Talo Estupiñán, ¿no? Andaba ahí el Chaplin Ceballos, por ejemplo. Fíjate que esa temporada, y pocos lo recuerdan, todavía formó parte de ese plantel un rato Silvio Foge, que ya prácticamente iba de salida, pero tuvo una diferencia con Manuel Lapuente, el técnico, y literal, cosa que no pasa, ¿no? Lo Sí, congeló no. y pues ya no tuvo actividad. El caso de Arturo Álvarez, que incluso estuvo en el otro campeonato, igual que el Mango Orozco. Moy Camacho, que después ya entró Pedro Soto y ya no le dejó lugar a Moy Camacho como titular. Bueno, ni qué decir de Luis Enrique Fernández. Mira, yo viví muy de cerca con los jugadores del 78 más o menos a ese campeonato, porque mi papá al ser contador, y mi papá sí siempre fue un apasionado del fútbol, bueno, más joven fue incluso contador de los Pericos, de aquellos Pericos de Tony Castaño, donde Ándale. está Moreno Valle, el contador, y también él estuvo como contador de ese equipo, y entonces, bueno, yo propiamente tenía 1 o 2 años de edad, pero me platicaban mis papás que se iban incluso a seguir a Pericos a donde jugara. Entonces, sí, evidentemente, pues era una pasión, ¿no? Por el béisbol y tuvo esa oportunidad. En la cuestión del fútbol, te decía, conviví mucho con los jugadores, con el campeón Hernández, en su momento los Nájera, o sea, un poquito más atrás de lo que fue el campeón del 83, Confianza, Apolinar Jiménez, Gustavo León, todos ellos, porque mi papá organizaba comidas cada determinado tiempo e iban todos los jugadores a la casa. Incluso hay una anécdota, a lo mejor, bueno, no sé si ustedes me la quieran creer o no, fue muy amigo mi papá de Guillermo el Campeón Hernández, no sé si lo recuerdan. Claro, sí. Bueno, su hijo jugó hace unos años, si no me recuerdo, en Chivas, y el hijo se llama, digo, todavía vive, obviamente, no es tan grande, se llama Guillermo Ricardo Hernández, y el Ricardo se lo puso el campeón, pues por la amistad que tenía con papá, le puso su nombre a lo que llegó, ¿no? Y si tú revisarás ahí en las estadísticas, que exactamente el hijo del campeón era Guillermo Ricardo Hernández, jugó un buen rato, ¿no? Pero te digo, llevaba mucha amistad con ellos y ahí empecé a convivir. Te digo, en los 70s, incluso yo saltaba a la cancha como mascota del equipo. Por ahí tengo una foto, sí, pero no sentía yo esa pasión, ¿no? Te digo, es justamente hasta el campeonato del 83, cuando ya me interesó por ir, cada vez que me decían mis tíos de ir a los partidos, eran mega aficionados, entonces pues ya acepté ir ya a todos los partidos. Eso, gracias a Dios, me llegó la afición a tiempo. ¿Por qué? Porque después ya fui uno de los beneficiados de mis tíos en comprarme
el pase para todos los juegos del Mundial que se disputaron acá en Puebla. En Puebla, ¿no? Fantástico en ese sentido, Ricardo. La verdad, digo, son momentos inolvidables. ¿Y desde cuándo empiezas tú a hacer estadística del fútbol? Bueno, pues mi vida, te digo, está llena de anécdotas, ¿no? Tendría Ajá. yo, pues estaría en primaria como por, no sé, a lo mejor ya quinto, sexto año, cuando iba a casa cada domingo, tú sabes, las familias grandes y la de mis abuelos paternos, así era, bueno, también por parte de mamá, pues, tenía 9 hermanos más, mi papá tenía 6 hermanos más, y cada semana ya era de fijo ir los domingos a dormir, a comer, ya ves, nos quedamos a dormir en casa de los abuelos. Entonces, imagínate, éramos como 35, 40 entre los hermanos, mis primos, en fin, y, y ya cuando se sentaban, ellos tenían por costumbre después de la comida, como sobremesa, ponerse a jugar baraja. En tanto, yo me sentaba frente a un televisor de los de blanco y negro de 14 pulgadas, esperaba la hora del programa de acción para ir apuntando los resultados. Y una ocasión se voltea mi abuelo y le dice a mamá, oye, mija, yo quiero pedirte que este niño haga sus tareas el viernes por la tarde para que, mira, ahorita que todos sus primos están jugando, pues no esté amarrado a hacer la tarea, pues sacrificando esas horas de diversión, ¿no? De Ajá. salir a jugar pelota en la calle, porque era en la calle, había muy poco tránsito, imagínate, y se voltea a mamá y le dice, no, Sebastián, es que no está haciendo tarea, está sacando los resultados de la jornada del fútbol. Entonces, imagínate que era simplemente para anécdota. Entonces, te estoy diciendo de llevar estadísticas así de resultados nada más, no de entrar en más detalle, pues desde que tenía yo, bueno, desde que estaba yo en quinto, sexto año de primaria, más o menos. Oye, qué parecido conmigo también, Ricardo. La verdad, te lo menciono. A mí también me gustaba llevar mucho la estadística. No me perdía el programa, como dices, de acción. Había otro programa en radio que, ay, ya no me acuerdo ahorita cómo se llama, o sea, se llamaba, que era además que te decía todos los resultados del fútbol de Italia, de España, y te anunciaban por cada 15, 20 minutos más o menos los goles, quién los anotaba, y yo me ponía a llevarlo todo, y mi mamá decía que estaba loco, que me dedicara a otra cosa, que esto no me iba a servir para nada en mi vida, y mírame nada más ahora en este aspecto, Ricardo. Oye, Ricardo, ¿y cuando comienzas ya en la radio, verdaderamente pensabas dedicarte a esto? O sea, cuando tú llegas a decir, oye, yo llevo estadística, puedo ayudar, y te dan la oportunidad, ¿pensabas quedarte en eso o decías, bueno, por el momento, mientras encuentro trabajo como contador? Mira, yo llevaba ya varias contabilidades, pues siendo mamá educadora, ahí me recomendó con sus amigas, llevaba contabilidades de colegios, sobre todo de jardines de niños. Y esto lo empecé viendo como un hobby, porque un tío me dijo, bueno, un día empezó a ver mis libretas y todo, y me dijo, oye, si llevas esto, ¿por qué no lo aplicas? Te serviría incluso para, pues, soltarte un poquito, porque era yo muy tímido, realmente de muy, muy pocas palabras, y él me sugirió eso, ¿no? Y mira, a lo mejor si vas, platicas con alguien de radio, y eso te va a soltar y te va a hacer más sociable, porque evidentemente, pues, no, como hijo único, pues sí, era todo menos precisamente sociable, ¿no? Entonces, esa recomendación, y un día voy saliendo de una clase, voy al edificio Hayes, que estaba cerca de donde yo estudiaba, ahí en el centro de la ciudad, y platico con Roberto Martínez Otero, él le parece bien lo que llevaba, que era la historia de los juegos que se disputaban el fin de semana, ¿no? Cómo habían quedado en los resultados recientes. Después eso ya se hizo muy popular, los famosos antecedentes, y empecé a ir los jueves por la mañana. El director de noticiero era Jesús Manuel Hernández, y luego de ahí me invita a la Peña Deportiva con Adolfo Kirn, que era un programa dominical de 7 a 9 de la noche, y luego viene esa
ocasión que me presentan con Alberto Fabris, que tenía un programa de radio ahí mismo en el grupo HR, y ya empiezo a colaborar con él ya de manera más formal. Tenía su programa, se llamaba Deportivísimo, de lunes a viernes, no me acuerdo si de 2 a 3 o de 3 a 4 de la tarde, y ya empecé a ir, y pues me empezó a gustar bastante, por lo mismo que te decía yo hace rato. La radio es algo que te enamora, y de la que difícilmente te puedes pues irte, ¿no? Renunciar de alguna manera. Para mí fue muy difícil cuando tuve que dejar radio en el 96, y solamente el apoyo de mi esposa, de Angélica, pues me permitió, pues no decir, no, yo periódico no, yo me regreso a radio y todo, ¿no? Ahí seguí, ya aprendí otras cosas en el periódico, y bueno, pues, incluso recuerdo que en radio, pues se daban las cosas, lo platicabas, iba llenando, digamos, el tiempo, ¿no? El tiempo. Y cuando me siento por primera ocasión a hacer una nota de periódico, según yo ya había vaciado todos los datos, y resulta que la nota que la pedían de 2.500 caracteres, y yo llevaba 300, y decía, bueno, ¿ya qué más escribo? Si ahí tengo ya todo, ¿no? Le estar diciendo, pero bueno, también lo fui aprendiendo poco a poco. Y hace rato nada más hacía referencia a lo de programa cada 15 minutos, ya me agarró más avanzado, cuando Fabris decide también hacer un programa, ya para esto había dejado yo la peña, decía hacer un programa los domingos por la tarde, era la famosa caravana deportiva. Entonces, me ponía yo a escuchar para tener los resultados, porque de otra manera, fíjate, este programa de Fabris era de 5 a 6:30, a esa hora jugaba Torreón, el conjunto de Santos, de 4 a 6. Y si no tenía yo el resultado para darlo en el programa y sacar mis tablas y todo eso, y comentar todo eso, si me iba el resultado, pues ya no había otra más que esperarse hasta el famoso Deporte B, ¿no? Porque en la misma hora del programa estaba Acción. Y ahí, pues no te pasaban, obviamente, no se había terminado de jugar el partido de Santos. Entonces, pero eso ya fue más reciente, ¿no? Sí, Entonces, sí, efectivamente. son de las cosas que se han dado, ¿no? Alberto Fabris del Toro, que trabajó mucho, y la gente, si no lo recuerda, trabajó mucho en la Ciudad de México con el Deporte B, junto a José Ramón Fernández, ese programa que duró años y años y años también, Deporte B, que se hizo muy, muy famoso. Sí, de hecho, los que inician son José Ramón Fernández, Alejandro Lara, que era el que decía eso de esto es Deporte B, algo por Lara Licea. Lara Licea, y Alberto Fabris. Después, bueno, pues ya, ¿por qué ya no siguió? José Ramón era difícil, Alberto también era difícil, y llegó un momento en el que las cosas ya no funcionaron. José Ramón era el jefe, y empezó a relegarlo. ¿Te acuerdas que lo último que hace es dar los resultados de las quinielas? Ya la serie de pronósticos. Ya fue sí, él mismo me decía, no valía la pena viajar, porque él viajaba de Puebla, reside en Puebla, viajaba a México para el programa y luego a regresar, y pues ya no valía la pena tampoco arriesgarme, estar viajando los fines de semana, pues mejor nada más me voy al juego que me indican a qué partido me tenía que tocar, y se acabó nada más, ¿no? Sí, ahí tuve la oportunidad de conocer a varios de los compañeros, Francisco Javier González, de José Ramón, vaya, de lejitos. Obviamente a los que me llegó a presentar fue a Francisco, a Antonio Moreno, que incluso después fui su corresponsal en un programa de radio. Ahí conocí a gente como Jorge Sánchez, que está en televisión. Luego fui corresponsal de José Luis Lamadrid, el ingeniero, que acaba de cumplir, tengo entendido, 90 años, y ahí participaban con él, a veces que como novatos, André Marín, Toño Quique. De hecho, él me presenta en un viaje en el 2001 que hice a Torreón para aquella semifinal de Puebla Santos, que es eliminado Puebla. Me presenta a Martinoli, que empezaba, siempre fue medio especial, esa vez igualmente fue muy sangrón, valga la expresión, pero bueno, pues con el tiempo pues, se ha convertido en lo que es actualmente en el fútbol, ¿no? Entonces sí tuve la oportunidad, y sobre todo pues hacer amistad con varios de ellos, y también porque en algún momento tuve la oportunidad de cubrir premundiales, siempre territorio nacional,
y ahí convivir pues, con los reporteros. Llegué a conocer a don Nacho Matus, ¿te acuerdas? Toda una época en el En Esto. el esto. Ujú. Conocí a Vargas, José Luis Vargas de Ovaciones, y como tal, muchos más, ¿no? ¿No? ¿Qué personajes, la verdad, te relacionaste, Ricardo? Oye, yo te conozco en el 2002, Más o menos, ¿no? cuando los Pericos de Puebla, bueno, más bien cuando los Tigres de aquí de la Ciudad de México se fueron a Puebla, Sí. también nos contratan a nosotros para transmitir, y ahí ya estabas en el periódico, ya trabajando, ¿no? Ya estaba en otro periódico. Yo Que ya empecé desapareció. en uno, salgo porque hay un recorte personal, exacto, luego me voy a la L de Puebla y ahí estoy pues un buen rato, propiamente hasta el 2000, ¿qué fue? Bueno, pues ya estaba sobre la recta final porque cierra el periódico en el 2002 y es cuando empezamos a hacer, Angélica y yo, una revista que se llama De por Puebla y que, pues, gracias a Dios sigue en circulación, ¿no? Y sale mes a mes. Entonces, pues eso de la mano con lo que hago, en radio es lo que estoy haciendo. Y ahora, pues ya lo de la revista, pues ya también este gran peso lo lleva mi hijo que decidió estudiar comunicación. Oye, esa revista creo que ha sido muy importante en tu vida, Ricardo. Fue en un momento complicado también, si no mal recuerdo, cuando ya los Pericos ya no te contratan, me parece también ya te dejan fuera en ese aspecto también de la crónica, o ya estabas muy poquito, yo no me acuerdo muy bien. A ver si bueno, tú tienes una excelente memoria, lo que estoy notando, una magnífica memoria. Ahí te voy a preguntar qué vitaminas tomas para que me sirvan a mí. No te creas, ya no tengo que consultarlo en mis libros y todo eso porque sé cosas que se olvidan, pero particularmente el béisbol, empiezo en la revista y recibo mucho apoyo. De hecho, yo transmito hasta el año en el que entra el contador Moreno Valle y pues lleva como cronista a Miguel Ángel Bir. Y pues él y yo, digamos que nos llevamos, pero en ese momento había muchas diferencias. Yo no, por ejemplo, y lo dije cuando se empezaba a decir que ya el nuevo dueño iba a ser el contador Moreno Valle, que siempre, por supuesto, por la amistad que llevó con papá, siempre también fue muy amigo de mí, de mi familia. Pero bueno, pues él decide contratar a Miguel Ángel y yo poco antes de eso, por decirlo así, pinto mi raya en el sentido de decir que pues si entraba nuevo equipo de trabajo para las transmisiones, pues yo ya no iba a formar parte porque no comulgaba con la forma de trabajar de Miguel, que pues poco antes y tú lo sabes, tú lo viviste, poco antes de que llegara a Pericos, que él narraba Tigres, pues tú sabes que normalmente le gustaba pues, hablar mal de Pericos, ¿no? Y de Así pronto es. lo contrata como el cronista y créeme que si alguien llevaba bien tatuada el escudo, bien tatuado el escudo de Pericos era yo. Entonces, a lo mejor ahí me faltó un poquito de profesionalismo, pero entiendo que no iba a ser pues lo mejor trabajar. A mí, mira, hay una cosa y creo que lo vivimos, Abel, hay una cosa que a mí me gusta mucho trabajar, donde realmente me sienta a gusto, donde se pueda llevar una relación más que de trabajo, de amistad. Y eso, porque eso indudablemente se traduce en buenas cosas. Y yo sabía que ahí pues, no iba a haber una relación de amistad. Decido retirarme de las transmisiones de béisbol y dejarle la estafeta a quien, la verdad, me siento muy orgulloso que haya ocupado mi lugar, que es Edgar Pérez Herrera, que Ujú. lamentablemente hace poco perdió a su señor padre. Sí. Y bueno, pues a pesar de que no nos vemos seguido, pues ahí está también, igual que como contigo, la amistad, ¿no? Eh, entonces él hace un gran trabajo ya en el terreno del juego, pero pues, él sí se puede decir, un muchacho, pues, muy buena gente, abierto siempre a aprender, y pues incluso sigue trabajando con Miguel Ángel, ¿no? En algún programa por ahí que tienen ya acá de televisión, de radio, pero pues igual él, y eso es lo que yo sí le pedí a una ocasión,
vas a trabajar con Miguel, vas a aprender seguramente mucho, no vayas a cambiar. Recuerda que en esto pues, te puedes marear todo, y no, afortunadamente sigue siendo el mismo muchacho que llegó a aquella primera ocasión. ¿Te acuerdas que cómo es que llega? Porque él colecciona tarjetas de béisbol, y pues, mediante eso, pues un día platica con alguien y lo invita a participar en las transmisiones. Él estaba en el dugout visitante, yo en el local, y llegó un momento en que pues, yo tengo que decir, bueno, ahí nos vemos, bye. Venía ya la etapa de incorporarme en línea deportiva, y con ello la transmisión de partidos de fútbol, y obviamente pues al ser estaciones diferentes, pues ya no podía estar yo en las dos también, todo se juntó, ¿no? Sí, efectivamente, y a veces da mucho gusto, Ricardo, cuando hay gente joven que va atrás de uno y que uno, como sea, le va indicando cómo se hacen las cosas, te escuchan y al paso del tiempo, pues te da gusto, ¿no? Que hayan crecido y que se hayan establecido dentro del medio. Vamos a hacer una pausa pequeña, 50 segundos, y regresamos contigo, Ricardo, para seguir platicando. Ok. Moreno Catalán Abogados brinda servicios jurídicos para personas físicas y morales. Además, te apoya en trámites de divorcio, pensiones alimenticias, hipotecas, amparos, trámites en lo laboral y más. Ponte en contacto con nosotros y te atenderemos de inmediato. Nuestro correo electrónico morenocatalan@hotmail.com. Moreno Catalán Abogados. Estamos a tus órdenes. Y aquí está su primera picha. ¿Deseas que tu evento deportivo se transmita? Voz y Deporte lo puede hacer realidad. Solo envíanos un email a primeraentrada1@hotmail.com y dale mayor promoción al deporte y a tu evento. Además de que todo el mundo te observará. vozydeporte.com, emoción y pasión. Ricardo, eras futbolero, te gustaba el fútbol, entras al béisbol. ¿Qué equipo de Puebla recuerdas? ¿Qué equipo, qué jugadores te gustaron más en todo este tiempo? Mira, de los 80, los famosos Ángeles Negros, bueno, era un trabuco. Digo, yo recuerdo haber ido a varios partidos, incluso, tú imaginas que por esa época se hace el último juego de estrellas en Puebla, y bueno, tengo la oportunidad de estar, pero particularmente hablando de Los Ángeles Negros, no, hombre, era un trabuco. O sea, tenías al Tiburón Rodríguez, tenías a Dave Stockstill, a Don Carter, a Willie Aikens, o sea, a tantos, ¿no? También, Orlando Sánchez. Exacto, Orlando. Bueno, tan es así que cuando el equipo es vendido, tengo entendido que los que formaban parte del line-up, todos fueron cuartos bats en sus respectivos equipos, ¿no? Entonces, imagínate el poder de conjunto. Me tocó vivir muy de cerca esos problemas que tenían Willie Mays Aikens y Don Carter. Recordarás que no se llevaban bien, al punto que pues Willie Aikens intentaba llevarse el cetro de carreras producidas. Recuerdo particularmente un partido en el que está Don Carter, que era un gamo en los senderos, conecta un batazo de hit, estaba Don Carter en segunda, viene el batazo de hit de Willie Aikens, y entonces tú dices, bueno, perfecto, una carrera producida más al score. Bueno, Don Carter se paró en tercera para no darle la carrera producida a Willie Aikens. O sea, a ese grado llegó. A pesar de todo, pues fue un gran equipo, y el título pues era algo que se esperaba, ¿no? Sí, ese equipo era tremendo, la verdad. Prácticamente, digamos, aunque no quisieran, ganaban los juegos, ¿eh? Exacto, me tocaron los Pericos del 93 al 95, que ya el del 95, con todo respeto, ya era un equipo desarmado, jugaban a las 2 de la tarde porque ya no había ni alumbrado. Los jugadores estaban pensando en otra cosa, menos en hacer algo en el terreno. Yo recuerdo particularmente una decisión que echa por la borda todo el trabajo. Recuerdo que en esa última campaña quedaban algo así como 35 partidos para que terminaran la temporada, y estaban en terreno de playoffs. Los Pericos, era el gerente Tomás Herrera, ¿te acuerdas de él? Lo traen como gerente, y resulta que un día
simplemente por una decisión mal tomada, pues deciden a pocos partidos, a 35 juegos del final, deciden despedirlo, porque aquellos directivos pues pensaban que ya era cosa de coser y cantar, que Tomás Herrera era simplemente una figura decorativa, lo dan de baja y la reacción de los jugadores que se molestaron bastante con esa decisión fue simple y sencillamente de los 35 juegos, si no mal recuerdo, para quedar fuera de playoffs tenían que perder 30. No me acuerdo si fue el 94 o el 95, que fue el último año, uno de esos. 95 creo fue. Ajá. ¿Y qué pasó? Perdieron 30 de los 35 juegos. Y en el terreno, yo lo viví, de pronto venía un batazo, estando un hombre en primera, venía un batazo del conjunto rival, había un boricua, creo, cubriendo la primera, no me acuerdo si era boricua, dominicano, de apellido Cabrera, y literal, veía al muchacho que venía la pelota para él, para tomar la esférica y tocar la primera base, y se volteaba a la tribuna a saludar aficionadas, de las pocas que quedaban, y la pelota se iba. A ese grado de cinismo llegó aquel equipo, fue una cuestión que realmente decepcionó mucho, y bueno, no se podía traducir más que el equipo se fuera de Puebla. Recuerdo esos Pericos, como recuerdo los del 2000, que en algún momento llegaron a tener un gran cuadro, que se pasaban de zona norte, se pasaban a zona sur, etcétera, etcétera, pero bueno, llegaron a tener también grandes elementos, varios de los cuales con los que pude hacer amistad, por lo mismo que te digo, ahí tuve oportunidad de platicar y hacer amistad con varios, y también temporadas buenas, temporadas regulares, temporadas malas, y luego pues ya cuando vienen esos grandes resultados, ya no me tocó verlo en cuestión de transmitir, pero pues un equipo que batalló. Te acordarás aquella ocasión que fuimos al Foro Sol, que Darrell Sherman en el primer lanzamiento pega batazo de foul y se va a impactar a la pierna de mi hijo, Sí. que fue de las pocas veces que yo recuerdo haber dejado una transmisión, porque me llamaron el Gavilán, el porrista de Pericos, para decirme que la pelota había impactado a Kevin, y de ahí, literal, nos trataron muy bien la gente del Foro Sol, nos llevaron en una ambulancia al hospital para que revisaran a Kevin. Afortunadamente no pasó a mayores, el impacto fue en la pierna, pero recuerdo que aquella ocasión que Pericos estuvo muy cerca de eliminar a Diablos, cuando regreso, que yo había dejado creo que a Pericos ganando, cuando regreso ya estaba prácticamente por perder. Digo, de esas anécdotas del béisbol, ¿no? Pero la verdad es que el béisbol a mí me ha dejado muchos mejores recuerdos que el fútbol. Creo que algo que molestaba mucho a la afición y que le pegó mucho a la afición es de que de pronto Pericos de Puebla tenía 1, 2 o 3 buenos jugadores y Tigres pues agarraba y te iba desmantelando poco a poco al equipo, y así ha sido o así era antes de esta última etapa en la cual dices, bueno, es que este jugador, creo que de los últimos era un Pablo Ortega, que empezaba pues con la gente a tener ese acercamiento, era, no digamos, llegar a ídolo, un Carlos Gastelum, y de pronto se iban. Entonces, eso es lo que duele, no solamente a una afición de Puebla, sino a cualquier afición, ¿no? Sí, Albino Contreras, entre varios, ¿no? De los que llegaron a partir, y una situación que volvimos a vivir ahora que estuvo, digamos, ahí el dueño de Acereros también, que llegó un momento en el que terminó evidentemente por llevarse a los jugadores buenos de Pericos a Acereros, que al final, bueno, pues logró el campeonato, pero pues el año pasado apenas, ¿no? Sí, eso es lo que la verdad lastima muchísimo a una afición, sobre todo, a la afición lo lastima mucho, y que de pronto empiezan a alejarse de los parques de pelota. Bueno, Ricardo, todo lo que has pasado en la cuestión de tu carrera periodística, también problemas en cuanto a cuestiones de salud, Ricardo, que fuiste muy apoyado por tu familia, por Angélica, y que pues eso te va haciendo también una persona con una gran fortaleza mental, me parece, Ricardo, porque no es fácil pasar lo que tú pasaste durante varios años. Sí, exactamente. A ver,
efectivamente, por ahí del 2011, subí bastante de peso, sí estuve bastante malo, pero afortunadamente digo, la paciencia y el apoyo de Angélica y de que, bueno, fui atendido a tiempo, pues me permitió seguir en esto, ¿no? Y trabajando y todo, y pues ahí las llevamos, no te creas, no es fácil, yo creo que lo más complicado de todo es justamente cuando tienes problemas de obesidad desde niño, aunque trates o llegue un momento en el que prácticamente lo soluciones, porque también fui intervenido quirúrgicamente, pues luego, por ejemplo, esta pandemia pues sí me ha afectado en la cuestión de subir bastante de peso, pero bueno, pues esperando que pues no volver a vivir esa situación particularmente del 2011, 2012, donde sí estuve muy cerca, pero reitero, digo, el apoyo no solamente de Angélica, de mis hijos, pues fue fundamental, y pues aquí seguimos, gracias a Dios, hasta donde Dios quiera, porque es el que decide, ¿no? Sí, afortunadamente decidió que te quedaras por un buen rato todavía y que es por algo, ¿no? Por algo siempre vienen esas situaciones que uno te las debe tomar como una segunda oportunidad, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, pues ahí seguimos trabajando. A ver, digo, ahí en el medio, tú lo sabes, hay cosas buenas, hay cosas que por momentos, quieras o no, pues sí te llegas incluso hasta sentir decepcionado, ¿no? Pero reitero, siempre tratar de hacer un balance y valorar lo bueno. Hay muchas cosas que aplaudí y ahora, bueno, más enfocado en la cuestión de que Kevin, que pues he tratado de transmitirle que por encima de todo pues, está el ser profesional. A veces pues, el micrófono también es un arma muy peligrosa que igual te puede desubicar un poco, pero a todos yo creo que nos ha pasado, a mí me pasó hace años, y entonces pues, es tratar de entender que pues, esto es un trabajo como cualquier otro. También hay que comprender que hoy en día, a diferencia de cuando nosotros empezamos a ver, en esa época éramos el medio, ¿no? Éramos el enlace entre la noticia o los protagonistas del deporte y la afición. Hoy, como se han manejado ya actualmente las cosas, pues de pronto los que son los comentaristas o los reporteros, pues ya son también como rockstars, ¿no? O sea, protagonistas igual del deporte, ¿no? Porque de pronto de un tiempo a la fecha, pues lo que hace o deja de hacer el comentarista también a la gente le interesa, el famoso morbo de saber más allá del que te está transmitiendo la información, ¿no? Sí, lo que a mí no me parece ideal, nunca me ha parecido, creo que como tú lo mencionas, y a lo mejor pues, la costumbre de uno es precisamente eso, simplemente ser el medio entre la afición y el deportista, y no ser precisamente también parte de todo, y como tú dices, rockstar, en ese aspecto me parece que a mí eso no me agrada de ninguna manera, pero bueno, cada quien. Y hablando de tus hijos, qué interesante también tomando la carrera, ¿eh? Sí, el caso de Kevin, que pues, está estudiando comunicación y que se va a graduar cuando los temblores y las pandemias se lo permitan, porque se ha trabado un poquito. Mi hija pues, ya afortunadamente salió como ingeniera en ciencias de la computación. Entonces, bueno, pues todo abona, ¿no? O sea, estamos en una revista, tenemos que ver muchas veces cosas de diseño, cuestiones, por ejemplo, así de transmisiones, etcétera, y pues ella con lo que ha aprendido pues también apoya. Angélica, ni qué decir, pues tú sabes que ella tiene un carácter muy especial, pues para la cuestión de buscar patrocinadores para la revista y todo, yo siempre he sido muy malo para eso. Ella tiene pues, esa vena, ¿no? Para Ujú. tratar de convencer a los patrocinadores. Y Kevin, pues que incluso ya tuvo la fortuna de narrar partidos de fútbol de primera división con estos Lobos que al final, bueno, pues se convirtieron en Bravos, pero él ya tuvo la oportunidad en la universidad de narrar juegos y pues es algo que le fascinó y digo, entiendo que a lo mejor se puede escuchar como que no soy objetivo, pero tú alguna ocasión tendrás oportunidad de escucharlo narrar ahora que regresan los Lobos
pues existe esa posibilidad de volver a hacerlo, y pues realmente creo que él tiene la voz y el ritmo para narrar, cosa que yo no, la verdad, yo nada más comento. No, pero digo, mira, yo siempre he dicho, Ricardo, que no hay voces feas ni bonitas, sino voces en las cuales la gente le gusta escuchar. Yo he escuchado voces en un momento dices fatales, fatales, pero que tiene una atracción tremenda con la gente que no lo puedes creer. Yo creo que más que nada es eso, lo que tú transmites con la voz, más de cómo es tu voz. Y tú, Ricardo, pues transmites también muchas cosas, sobre todo conocimiento, ¿no? Y sobre todo que siempre has estado parado a la mitad, o sea, no te cargas con nadie, que esa es la parte primordial en el periodismo. A lo mejor le voy a Puebla porque es mi equipo, es de mi ciudad, pero yo voy a mantener la ecuanimidad, que es la parte primordial en el periodismo, ¿no? Sí, por supuesto, lo vamos a transmitir el béisbol, Abel, y bueno, con todo, y qué bueno, pues si estás transmitiendo al equipo de casa, eres el cronista del conjunto de casa, pero sí, tienes que, ¿sabes qué es lo que a mí me ha funcionado muy bien y a ti igualmente ha sido por el estilo? El decir, a ver, no nada más me está escuchando la gente que le va, hablando del béisbol, la gente que le va a Pericos, también está llegando esta señal a Monclova, a Monterrey, en su momento a Veracruz, a Tabasco, y yo creo que a ellos no les va a gustar escuchar una voz totalmente localista. Yo creo que hay que tratar de llevar lo más posible una transmisión, una narración equilibrada, ¿no? Y eso te digo, ya sí, me ha funcionado. Quieras o no, a veces pues, sí, te gana la pasión y todo, pero pues tratas también de entender que hay gente que no le va al equipo que tú estás transmitiendo y que pues, no, te va a pagar el radio si se escucha que todo lo que hace el equipo que estás narrando es bueno y lo que hace su equipo es malo, ¿no? Entonces, creo que ahí hay que tratar y es lo más difícil siempre, ¿no? El encontrar ese equilibrio. Sí, por eso mismo, Ricardo, yo dejé un tanto la radio, narrando para algún equipo en especial, porque lo que te piden es eso, prácticamente ser como un porrista. Sí. Hoy, por ejemplo, me contrata los Bravos de León y tengo que decir que le voy a los Bravos. Y mañana me contrata los Broncos de Reynosa y tengo que decir que soy de los Broncos. Y pasado mañana los Naranjeros y tengo que decir que soy de los Naranjeros, que los amo, ¿no? Y la verdad, a mí nunca me ha gustado eso. Y cuando caí en la televisión ya a narrar, la verdad no tenía ese problema, ¿no? De alentar a uno y alentar a otro por cuando estaba haciendo las cosas bien, o lo contrario, ¿no? Decir las cosas cuando estaban mal de uno u otro equipo, sea el de casa o sea el de gira. Entonces, ahí sí me ayudó muchísimo porque no tenías que cargarte a ningún equipo y es lo que a mí me gustó, sinceramente, Ricardo. Bueno, ya para terminar, Ricardo, todo esto que me has comentado, sin duda, ¿te arrepientes haber entrado al periodismo? ¿Te arrepientes haber llegado a la red y decir, oiga, yo hago estadística? Porque de ahí inició todo, ¿eh? Sí. Sí, no, indudablemente no, Abel, yo creo que aunque pues, dejé una carrera, la hice a un lado, pues indudablemente, pues esto es una pasión y a mí me gusta lo que hago. Y cuando llegué, si tú quieres a sentir que ese gusto disminuía, pues por otras circunstancias, nunca faltan, ¿no? Los problemas, lo que yo veo a veces como injusticias, pues ahí tuve junto a alguien que me presionó y que me devolvió el camino, como lo es mi hijo, ¿no? O sea, de pronto, cuando pues yo empezaba a tener cierta apatía por cosas que hacía en el medio, pues él me recordaba, me decía, a ver, papá, quiero hablar contigo. ¿Por qué te dedicaste a esto si ya no te gusta? ¿Qué no era para que te gustara todo el tiempo? Y entonces cuando te hace reaccionar, ¿no? Claro. Y dices, no, pues es que sí me sigue gustando. Más allá, ¿cuáles han sido los momentos más difíciles cuando pues te enteras, ya sea por publicaciones o por columnas o todo,
de que a lo mejor hay muchas cuestiones amañadas, ¿no? Y sobre todo en el fútbol. Entonces sientes que pues has vivido engañado, pero al final la pasión por la actividad, por lo que tú platicas, el fútbol, el béisbol, el tenis, lo que sea, pues te devuelve el camino y tienes que hacer de lado ese tipo de cosas y decir, bueno, yo me siento a gusto con lo que estoy haciendo, estoy comentando un partido de fútbol o platicando de un partido de béisbol o haciendo una reseña, me olvido de lo otro, que debe haber cosas raras, sí debe haber cosas raras, pero si eso me va a amargar, pues mejor lo hago a un costado y sigo con lo que fue la esencia de por qué me dediqué a esta actividad. Y te digo, cuando he tenido esas flaquezas, valga la expresión, pues ahora tengo yo a alguien que está empezando a vivir la pasión y el entusiasmo de la actividad y obviamente con todo y las circunstancias que se den en la vida, yo creo que no se vale que pudiendo, bueno, de hecho mi hijo es mi orgullo que se haya dedicado a esta actividad por su mamá, por mí, pues no le voy a romper yo la ilusión porque en algunos momentos sienta yo cierta amargura, ¿no? La cuestión Sí. es apoyar y decir, no sabes qué tiene razón. Al final, lo que prevalece y lo que importa es el deporte como tal. Ya lo de pantalón largo, mejor no hablemos porque es cuando empiezan los problemas. Sí, es un acicate, ¿no? Eso es lo bueno por parte de Kevin sobre ti para seguir en este medio, que es realmente lo que te gusta, que si lo dejaras, después dirías, híjoles, ¿por qué lo dejé? Y a lo Exacto. mejor te empiezas a amargar la vida. Oye, Ricardo, ya en la recta final, has entrevistado a mucha gente, a mucha gente. Sí. ¿Cuál es, digamos, para ti la entrevista estelar? Ay, caray. Pues mira, tengo una de fútbol y una de béisbol. A ver, Independientemente de que digo, son los que vienen a la memoria, siempre las recuerdo, pues yo creo que para mí fueron los más importantes. En el fútbol, aunque no lo creas, porque hoy, bueno, pues su labor es para mí muy decepcionante. Creo que no han sabido explotar el conocimiento que tiene. Una de las entrevistas que más recuerdo, por los conceptos que maneja y todo, o que manejaba en su oportunidad, Jorge Campos. Es un hombre que hoy, bueno, pues lo hace más bien como parte del show, de las transmisiones, pero te lo juro que es un hombre muy centrado en sus conceptos, muy estudiado, y esa entrevista que le hice cuando jugó con el Puebla, es algo que no olvido. Esto en la cuestión del fútbol, también tuve la oportunidad de entrevistar a Alberto García Aspe cuando su retiro, también digo, una figura de respeto, ¿no? Pues digamos que sería. Y en el béisbol no tengo ninguna duda. Alguna ocasión tuve la oportunidad de entrevistarlo en el Parque Hermano Cerdán, a Fernando Valenzuela. ah, caray. A Fernando, que cuando venía, tú me harás la corrección, creo que venía con Jalisco, Ajá, que sí, con estuvo un los charros. ¿te acuerdas? Entonces, yo me acuerdo que llego ese día temprano para no variar al parque y veo que está sentado en el dugout, estaba solo, todavía no salían los demás, y me acerco, la verdad, con mucho temor, a pedir una entrevista, y medio voltea y me dice, está bien, pero mira, 2 minutos, ¿eh? O sea, no más. La verdad, a mí esto no me gusta mucho, pero bueno, pues 2 minutos. Entonces tú de entrada dices, ay, qué sangrón, ¿no? Yo, bueno, Sí. me habla. Empiezo a hacerle la entrevista, yo creo que algo que le gustó es que no era la entrevista, bueno, traté de hacer una entrevista pues en la que demostrara que sabía quién era él, a quién estaba entrevistando. Para no hacerte el cuento largo, Abel, la entrevista duró cerca de 45 minutos. De 2 minutos a 45. Imagínate con Fernando Valenzuela y terminando, me acuerdo que ya le agradecí todo y se me queda viendo, me da un abrazo y me dice, la verdad, discúlpame, pero es que estoy acostumbrado a que me hagan entrevistas del día y caray, muchas veces alguno de tus compañeros pues ni idea tiene de quién fui, porque pues ya tenía rato que ya no era la gran estrella del béisbol como lo fue con Dodgers, ¿no? Pero fue uno de los momentos más gratos de mi vida, la verdad, el haber platicado con Fernando Valenzuela. Y lo que son las cosas, ¿no, Ricardo? Y más adelante, Fernando Valenzuela,
también le ingresa al medio, y entonces se da cuenta de que pues tenía que haber sido pues más abierto en ese sentido con los periodistas, porque no, efectivamente no era fácil. Muchos me han comentado que les costaba y que a lo mejor ni siquiera lo pudieron entrevistar. A mí me tocó hacerlo allá en Navojoa, y yo creo que, Ricardo, hay un aspecto muy interesante para las entrevistas, y creo que esto es también para los jóvenes. No solamente es también las preguntas que le vas a hacer que sean diferentes, porque de pronto haces las mismas preguntas a todos los peloteros o a todos los deportistas, y son preguntas diferentes a cada quien por ser personajes diferentes, número uno. Número dos, agarrarlos en el momento idóneo, porque uno quiere a veces que te dé la entrevista y está corriendo y quieres que te dé la entrevista, y no te da la entrevista y dices, aquí le voy a dar porque nunca me dio la entrevista. Exacto. Sí, es lo que llega a pasar, ¿no? Luego haces, bueno, te das a la idea de que te despreció en la entrevista y luego lo agarras y cada vez que tienes oportunidad lo criticas de más, ¿no? Entonces, bueno, pues tratas de, obviamente, he tenido grandes oportunidades de entrevistar, en algunas ocasiones literal, pues, no me han dado la entrevista, pero bueno, pues entiendo que pues, hay momentos, ¿no? Como en todo, y a lo mejor pues, llegué en el momento no adecuado, a lo mejor estaba pasando por otra situación y pues digamos que el que pagó los platos rotos fui yo, y así nos ha pasado a todos, a ver. ¿Para dónde va el periodismo? ¿Para dónde van los medios en estos tiempos, Ricardo? Mira, yo insisto que la preparación es algo muy importante. Hoy, y lo hemos vivido y lo estamos viviendo, a ver, hoy cualquiera se siente periodista, por el solo hecho de que ya cualquiera puede transmitir, ¿no? O sea, cualquiera puede agarrar y hacer un Face Live o por YouTube, etcétera, etcétera, y y pues ese es el gran riesgo, ¿no? De pronto no tienes esa responsabilidad ante un micrófono, que me parece es básico, tienes que partir de entender que lo que vas a decir puede, en un acto irresponsable, lastimar, no al deportista como tal, a lo mejor el deportista pues, está acostumbrado, ¿no? El artista como tal, sino a la gente que lo rodea, a sus familiares. Y entonces debe estar consciente y pensar muy bien lo que está haciendo. Creo que hoy los jóvenes, los que están estudiando periodismo o comunicación sobre todo, pues tienen todas las herramientas, tienen muchas facilidades, pero hasta para eso pues hay que saber utilizar esas herramientas y hacerlo de manera responsable. Yo creo que eso es básico. En algún momento, bueno, pues yo creo que he sido un maestro demasiado severo con Kevin. ¿Por qué? Porque me interesa que él sobresalga, porque es alguien que va a ser un profesional, que no se va a ir a las primeras de cambio con buscar pues la nota detrás del deportista, irse a las cuestiones ya hasta personales. Yo creo que cada quien tiene derecho a su privacidad y es algo que también he tratado de llevar a cabo, ¿no? No te creas en esto, de pronto llegan y te dicen, es que fulanito, lo vimos en tal lugar y todo, pues sí, pero a mí lo que me interesa es lo deportivo. Si el señor no cumple con lo deportivo porque tiene ese tipo de distracciones, bueno, pues no te queda más que entender por qué no está jugando bien, ¿no? Pero Claro. hasta ahí, porque si entras a otro terreno y terminas metiéndote en problemas muy graves, cuando pues, te dicen por ahí, pues, también no aplicas, ¿no? Aquellos que luego te dicen, no, fulanito de tal, lo vimos en tal antro con fulanita de tal, y haciendo esto, y, bueno, ¿por qué lo viste? Pues porque tú también estabas ahí, ¿no? No me vas a decir Claro. que no, de accidente, vi que entró, y yo por el instinto periodista, no es cierto, o sea, estabas ahí. Entonces, para evitar que la pelota se te regrese y todavía con mayor fuerza, pues respeta esos momentos, digo, al final ya ellos sabrán, ellos terminarán por pagar con a lo mejor un contrato ya cortado o de menor cantidad por esas distracciones que tuvieron. Ya creo que ellos solitos saben a qué le tiran, ¿no? Efectivamente, Ricardo, tienes toda la razón. Pues ha sido un gustazo platicar contigo. La verdad, como he dicho, te admiro bastante dentro del periodismo, sobre todo por esa línea recta en que has estado. Eso es más que nada
lo que a mí o a ti te enaltece ante mis ojos. Sinceramente, Ricardo, te mando un gran abrazo, igualmente a tu familia. Ahí estamos a la orden, cualquier cosa, y por supuesto, muy pendientes. No, igualmente, no, es que es un gusto tener la oportunidad de platicar contigo, felicitarte pues por también tu trayectoria, porque ha sido un esfuerzo, porque tenemos pues la similitud de que tenemos un gran apoyo en tu caso tu esposa, en mi caso también Angélica, mis hijos, y eso quieras o no, pues nos impulsa y nos compromete a llevar una línea para que el día de mañana, bueno, pues ellas, nuestras esposas, nuestros hijos se sientan orgullosos, ¿no? De lo que uno dice y bueno, pues tratar de salir adelante también ellos con el ejemplo. De verdad también muchas felicidades, Abel. Insisto, ha sido un placer y pues ya habrá otra oportunidad de seguir platicando. Perfecto, Ricardo, un gran abrazo, recibe a la distancia, cuídate mucho, que Dios te dé salud, igualmente a toda tu familia, y ustedes también, amigos aficionados y amigas aficionadas, cuídense mucho, porque así nos cuidamos todos. Hasta la próxima.